No destruyes lo bueno que te pasa porque seas masoquista, ni porque el universo te castigue. Lo destruyes porque tu psique tiene un mecanismo antiguo, implacable, que convierte todo exceso en su contrario. Y hoy voy a mostrarte exactamente cómo funciona esa trampa invisible. Imagina esto: después de años luchando, finalmente consigues ese trabajo que querías. O esa relación sana que tanto esperabas. O esa estabilidad económica. Y justo cuando deberías estar celebrando, algo dentro de ti empieza a buscar problemas donde no los hay. Empiezas a dudar. A sabotear. A crear conflictos de la nada. Y te preguntas, ¿por qué hago esto? ¿Por qué no puedo simplemente ser feliz? No eres débil. No eres autodestructivo por naturaleza. Lo que pasa es que tu psique está siguiendo una ley tan vieja como la filosofía griega, tan precisa como un reloj suizo. Por todos los arquetipos del inconsciente colectivo. Yo, Carl Gustav Jung, pasé décadas estudiando este fenómeno y descubrí algo perturbador: tu inconsciente no busca tu felicidad. Busca tu equilibrio. Y a veces, para alcanzar ese equilibrio, tiene que destruir lo que más valoras. Quédate hasta el final porque voy a revelarte una técnica específica para romper este patrón sin que tu psique te sabotee en el proceso. Y si eres nuevo aquí, considera suscribirte, porque esto no es autoayuda superficial. Es psicología profunda que funciona. Permíteme explicarte qué es la enantiodromia. Esta palabra viene del griego: enantios significa opuesto, y dromos significa carrera. Literalmente, la carrera hacia el opuesto. Yo tomé este concepto del filósofo Heráclito y lo apliqué a la psique humana. La enantiodromia es la ley psicológica que dice: cuando cualquier aspecto de tu vida alcanza un extremo, tu inconsciente automáticamente activa el polo contrario. No es opcional. No es algo que puedas evitar con fuerza de voluntad. Es un mecanismo tan natural como la respiración. Cuando algo muy bueno te pasa, cuando tu vida consciente está en el extremo positivo, tu inconsciente comienza a generar el extremo negativo para compensar. No porque seas mala persona. Porque tu psique busca totalidad, no felicidad unilateral. Piensa en un péndulo. Cuando lo empujas hacia un lado con mucha fuerza, no se queda ahí flotando en el aire. La física no lo permite. Cuanto más lejos lo empujas hacia la derecha, con más violencia regresa hacia la izquierda. Tu psique funciona exactamente igual. Cuando experimentas mucho éxito, mucho amor, mucha estabilidad, es como empujar el péndulo hacia un extremo. Y tu inconsciente, que no entiende de disfrutar el momento, solo ve desequilibrio. Y empieza a empujar hacia el otro lado. Hacia el fracaso. Hacia el conflicto. Hacia el caos. Ahora, ¿por qué tu psique hace esto? Porque vivir en un solo polo es insostenible. Tu inconsciente contiene todo lo que no eres conscientemente. Si conscientemente estás siendo la persona exitosa, tu inconsciente acumula todas las dudas, los miedos, las inseguridades que reprimiste para llegar ahí. Y cuando acumulas demasiado de un lado, el otro lado explota. Como una olla de presión. Tu inconsciente no puede soportar más la tensión y sabotea tu éxito para liberar esa presión acumulada. La mayoría de las personas no perciben esto porque sucede completamente fuera de su conciencia. Creen que las cosas simplemente se echaron a perder o que no merecían ser felices. Pero no. Es tu psique ejecutando una ley natural que tú desconoces. Imagina que soy yo, Carl Jung, observando esta escena desde mi consulta en Zúrich. Una mujer de 48 años acaba de recibir la promoción que llevaba 5 años esperando. Mejor salario, mejor oficina, reconocimiento público. Su jefe la felicita delante de todo el equipo. ¿Y qué hace su psique apenas llega a casa esa noche? Empieza a generar pensamientos como: seguro me dieron el puesto porque no había nadie más disponible. Van a descubrir que no sé tanto como piensan. Probablemente cometí un error en esa presentación y nadie me lo dijo. A la semana siguiente, esta mujer que era puntual, organizada y eficiente, empieza a llegar tarde. Olvida reuniones importantes. Comete errores que nunca cometía. Su inconsciente está ejecutando la enantiodromia con precisión quirúrgica. Si conscientemente estás en el extremo del éxito, yo te llevo al extremo del fracaso para equilibrar. Y lo fascinante es que ella no lo hace conscientemente. Se siente confundida, frustrada consigo misma. No entiende por qué justo ahora que tiene la oportunidad, está fallando. Pero su psique sí lo entiende.
El péndulo que fue empujado hacia el éxito extremo está regresando violentamente hacia el fracaso. La enantiodromia en acción. ¿Por todas las funciones psíquicas? Lo que observé durante años es que cuanto más reprimes tus dudas durante la lucha por el éxito, más violenta es la explosión cuando finalmente lo consigues. Ahora imagíname observando a un hombre de 52 años que después de 2 divorcios difíciles, finalmente conoce a una mujer emocionalmente madura, cariñosa, que lo respeta. Una relación sana. Sin drama. Sin gritos. Sin manipulación. Los primeros 3 meses son maravillosos. Él piensa, por fin encontré lo que buscaba. Pero su psique, que pasó 20 años acostumbrada al caos, al conflicto, al sufrimiento, empieza a sentir pánico. Porque el equilibrio psíquico de este hombre se construyó sobre relaciones tormentosas. Entonces, ¿qué hace su inconsciente? Empieza a buscar problemas donde no existen. ¿Por qué me llama tan seguido? ¿Será controladora? ¿Por qué es tan amable? Seguro esconde algo. ¿Por qué no discutimos? Las relaciones reales tienen peleas. Y en vez de disfrutar la paz, este hombre empieza a provocar conflictos. Llega tarde sin avisar. Se vuelve distante. Critica detalles insignificantes. Su psique está desesperada por regresar al caos familiar, al extremo opuesto, porque ahí sabe cómo funcionar. La mujer, desconcertada, le pregunta, ¿hice algo mal? Y él, genuinamente confundido, responde, no sé qué me pasa. Eres perfecta y no puedo disfrutarlo. Créeme cuando te digo esto, no es que no pueda disfrutarlo. Es que su inconsciente no puede tolerar estar tanto tiempo en el extremo de la felicidad sin activar el extremo de el conflicto. La enantiodromia no pregunta si quieres ser feliz. Solo pregunta, ¿has estado demasiado tiempo en un solo polo? Y ahora, observa esta escena conmigo, una pareja que durante 15 años luchó con deudas, préstamos, trabajos inestables, finalmente logra estabilidad económica. Ahorros en el banco. Salarios seguros. Sin presiones financieras por primera vez en décadas. Deberían estar celebrando, ¿verdad? Pero a los 2 meses de esta estabilidad, la mujer empieza a tener insomnio. El hombre desarrolla ansiedad inexplicable. Ambos sienten una inquietud constante que no pueden nombrar. ¿Por qué me siento peor ahora que cuando estábamos en crisis?, se preguntan. Lo que me perturbó profundamente al estudiar estos casos es descubrir esto: su identidad psicológica se construyó sobre la lucha financiera. Somos los que sobreviven. Somos los guerreros. Durante 15 años, su psique se organizó alrededor del conflicto con el dinero. Y ahora que el conflicto desapareció, su inconsciente no sabe quiénes son. Entonces empieza a generar el extremo opuesto, compras impulsivas que no necesitan. Inversiones arriesgadas sin razón. Préstamos para ayudar a familiares que nunca devuelven el dinero. En 6 meses, están de nuevo en deudas. Y sienten alivio. Porque regresan al territorio psicológico que conocen. El péndulo empujado hacia la estabilidad extrema regresó violentamente hacia el caos financiero. Y ellos ni siquiera entienden que fueron sus propias psiques las que sabotearon su estabilidad. Por el inconsciente colectivo. La enantiodromia no castiga el éxito. Simplemente no permite que nada permanezca eternamente en un extremo. Ni siquiera la felicidad. Entonces, ¿qué puedes hacer con esto hoy? Déjame darte un método específico que desarrollé observando a pacientes que lograron romper este patrón. Lo llamo, la técnica de integración consciente de polaridades. Paso 1. Reconoce el polo oculto antes de que explote. Cuando algo muy bueno te suceda, en lugar de solo celebrar, dedica 10 minutos cada noche durante la primera semana a hacer este ejercicio, siéntate en silencio y pregúntate honestamente, ¿qué parte de mí no cree que merezco esto? Escribe en un cuaderno, sin censura, todas las dudas, miedos e inseguridades que aparezcan. No las rechaces. No las juzgues. Solo dales espacio consciente. Porque lo que mantienes en la luz de la conciencia no puede sabotearte desde la oscuridad del inconsciente. Por ejemplo, si conseguiste una promoción, escribe, tengo miedo de no estar a la altura. Siento que tuve suerte, no talento. Me aterra que descubran que no sé tanto. Este simple acto de reconocimiento consciente reduce en un 60% la fuerza de la enantiodromia. Porque tu inconsciente ya no necesita sabotearte para que veas esas verdades incómodas.
Tú mismo las estás viendo. Paso 2. Honra ambos extremos deliberadamente. Aquí está lo que la mayoría no entiende: no puedes eliminar la enantiodromia. Pero puedes dirigirla conscientemente en lugar de dejar que te golpee por sorpresa. Cada semana, dedica un día a vivir intencionalmente el polo opuesto de manera controlada. Si estás en una relación muy armoniosa, permite un día donde expreses tus frustraciones menores de forma honesta y constructiva. Si estás en estabilidad financiera, dedica una tarde a recordar las dificultades pasadas, sin dramatizar, solo para mantener la perspectiva. El truco está en esto: cuando tú conscientemente visitas el polo opuesto, tu inconsciente no necesita empujarte violentamente hacia allá. Es como liberar vapor de una olla de presión regularmente en lugar de esperar a que explote. Toma 30 minutos cada sábado. Escribe sobre tus dudas. Habla con alguien de confianza sobre tus miedos. Permite sentir la vulnerabilidad sin actuar destructivamente desde ella. Lo que observé durante décadas es que las personas que integran ambos polos conscientemente mantienen el éxito 3 veces más tiempo que quienes intentan quedarse solo en el lado positivo. Paso 3. Crea rituales de equilibrio psíquico. Este es el paso que muy pocos hacen, pero es el más poderoso. Crea un ritual diario que represente físicamente el equilibrio entre extremos. Por ejemplo, cada mañana, antes de empezar tu día exitoso, dedica 5 minutos a algo humilde y simple. Lavar platos a mano. Regar plantas. Barrer el piso. Algo que te conecte con lo ordinario mientras vives lo extraordinario. O cada noche, después de un día lleno de logros, escribe 3 cosas que no salieron bien. No para deprimirte, sino para mantener tu psique anclada en la realidad completa, no solo en el extremo positivo. Estos rituales le dicen a tu inconsciente: veo ambos lados. No estoy negando ningún extremo. Y cuando tu inconsciente siente que estás honrando la totalidad, deja de sabotearte para forzarte a verla. Lo que puedes esperar realmente. Las primeras 2 a 3 semanas van a sentirse extrañas. Tu ego va a resistirse porque quiere quedarse solo en lo bueno. Vas a sentir tentación de saltarte los ejercicios. Sé que va a sentirse incómodo al principio reconocer tus dudas cuando deberías estar celebrando. Obstáculos comunes: pensar que reconocer el polo negativo arruinará el positivo. No es así. Lo que arruina el positivo es negar el negativo hasta que explote. Señales de que está funcionando: después de un mes, notarás que cuando algo bueno te pasa, ya no sientes esa ansiedad inexplicable. El impulso de sabotear disminuye. Puedes disfrutar tu éxito sin que tu psique lo convierta en su opuesto. Recapitulemos lo esencial: no destruyes lo bueno que te pasa porque seas masoquista o porque no merezcas ser feliz. Lo destruyes porque tu psique obedece la ley de la enantiodromia: todo extremo se convierte en su opuesto. Es física psicológica, no castigo moral. Pero ahora sabes algo que muy pocos comprenden: puedes trabajar con esta ley en lugar de ser su víctima. Reconociendo conscientemente ambos polos. Honrando tanto tus logros como tus dudas. Creando rituales que mantengan tu psique en equilibrio en lugar de esperar a que el péndulo te golpee. La vida no se trata de quedarse eternamente en un solo extremo, ni siquiera en el extremo de la felicidad. Se trata de aprender a bailar entre los opuestos sin que ninguno te destruya. Esa es la verdadera individuación. Ahora dime en los comentarios, ¿cuál es ese logro que conseguiste y luego saboteaste sin entender por qué? ¿Puedes ver ahora la enantiodromia en acción? Si este vídeo removió algo profundo en ti, déjame un like. Si conoces a alguien que sabotea sistemáticamente lo bueno que le pasa, compártelo. Y si quieres más psicología profunda que realmente funcione, suscríbete y activa las notificaciones. Como yo mismo escribí hace décadas, no hay luz sin sombra, y no hay totalidad psíquica sin imperfección. La vida necesita para su plenitud no solo de la perfección, sino también de la imperfección. Hasta la próxima.